más, el objetivo de esta noche es hacer una introducción de qué es lo que estamos tratando de lograr y a la vez que tengamos la oportunidad de recibir de parte de Dios, ¿verdad?, el entusiasmo que es necesario para poder completar una tarea así como esta. Recientemente tuve la oportunidad de participar en este entrenamiento. Hay una iglesia en Nashville, Tennessee, que se llama Grace Community Church. Y ellos vinieron y presentaron este material con el objetivo de invitar a todos los pastores y a todos los líderes que estén interesados en desarrollar líderes hombres a que usen este material como un instrumento para que los hombres puedan involucrarse en el ministerio. Así de que es mi confianza de que Dios nos hable a todos y que al final todos nosotros podamos entender cuál es el plan que Dios tiene en relación a la necesidad de que los hombres deben involucrarse en el ministerio de la iglesia. Y no solamente en el ministerio de la iglesia, pero también los hombres deben involucrarse en sus hogares, deben involucrarse en sus centros de trabajo, deben involucrarse en la comunidad en general. ¿Están conmigo hasta acá? Amén. Ok, vamos entonces, hermanos, a iniciar. Uno de los textos claves que vamos a estar mirando es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Después en el verso, en 2 Timoteo capítulo número 2, verso 1, dice la Biblia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Déjenme decirle algo, hermanos, antes de continuar, y es esto. Pienso de que es muy importante de que en la iglesia tengamos una base para todo. Yo creo que la base siempre debe ser la palabra de Dios, obviamente, y la enseñanza que encontramos en la totalidad de la Biblia. Entonces, si logramos en los próximos meses, en los próximos años, que la mayoría de los hombres puedan tener esa base, puedan tener ese fundamento, el cual es Cristo, como dice 1 Corintios, pero puedan ellos crecer en ese conocimiento y poner en práctica ese conocimiento en la iglesia, nuevamente en la comunidad, en el centro de trabajo y en el hogar, yo creo que vamos a mirar resultados muy positivos. Si ustedes pueden ir a sus documentos en este momento, la primera parte que ustedes tienen habla acerca de cuál es el origen de la gracia, qué es lo que realmente nos fortalece. Si pueden ir conmigo en este momento a la página número 4. ¿Sí están ahí? ¿Sí? Sí. Página número 4. Entonces, lo primero que el escritor de este material enfatiza es que nuestra fortaleza está en Cristo. Ahora recuerden, la idea es de que nosotros como hombres debemos de ser entrenados en el liderazgo que Dios quiere que asumamos en las diferentes esferas de influencia que nosotros tenemos alrededor de nosotros. Y lo fundamental es entender de que nuestra fortaleza está en Cristo. Dice el verso número 1 de 2 Timoteo capítulo 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me gustaría preguntarles en esta tarde, ¿por qué piensan ustedes de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia? O sea, si la gracia es lo que recibimos nosotros sin merecer, y se entiende, ¿verdad?, de que yo no tengo que hacer nada para recibir gracia, entonces, ¿por qué el apóstol le dice a Timoteo, a su hijo Timoteo, su hijo espiritual,
que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle con esa expresión de que se debe de esforzar en la gracia? ¿Puedo hablar? Bien. Yo pienso que lo que está buscando es que tenga una relación con Dios, es lo que estoy mirando. Entonces podríamos decir de que el propósito es de que Él no le está diciendo que debe de trabajar para lograr la gracia o recibir la gracia, pero le está diciendo, ahora que tú ya la recibiste, tienes que entender de que Dios tiene expectativas de ti. De que no es simplemente decir, oh, yo he recibido la gracia, gloria a Dios, aleluya, y dejarlo ahí, sino de que tienes que entender que ese Señor que es Jesucristo, que Él te ha extendido la gracia, pero que esa gracia que tú has recibido le costó a Él. La realidad del regalo que tú recibiste, y yo sé, verdad, yo entiendo perfectamente lo que es la gracia, pero muchas veces nosotros pensamos de que nadie tuvo que pagar nada, y verdaderamente no es así. Al Señor Jesucristo le costó su vida para que nosotros podamos recibir esa gracia. Entonces ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, tú te tienes que esforzar en esa gracia, tienes que esforzarte en el conocimiento de Cristo, tienes que esforzarte en ser más como Cristo, tienes que cada día ir pensando cómo tú puedes ser un hombre que refleje la conducta, el pensamiento, las acciones de Jesucristo. Sí, más o menos me explico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de esforzarse en la gracia? No significa salvación por obras, significa obro porque soy salvo y he entendido la gracia de Dios que se me ha expresado por medio de Jesucristo. El segundo punto, hermanos, y este tal vez es un poquito más complicado, es que nuestra tarea es hacer discípulos y entrenar líderes. Yo sé que muchas veces nosotros tal vez salimos a evangelizar y hablamos a una persona de Jesucristo, pero la idea no es solamente evangelizar. La idea bíblica es hacer discípulos. Y a la vez que tú comiences el proceso de hacer discípulos, también debes de entrenar a los líderes alrededor de usted, y que esa persona se capacite, ¿verdad?, y pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Vamos a mirar el verso número 2 de la página número 4. Dice la Biblia: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Qué le parece si lo leemos nuevamente y después lo vamos a tratar de analizar juntos? Porque hay varios elementos que él menciona, que ustedes lo tienen ahí en su guía, y lo vamos a ir mirando cada uno de ellos rápidamente. Dice ese verso: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El inciso es que nuestra tarea es hacer discípulos y entrenar líderes. Ahora, yo quiero que ustedes noten que en el proceso de lograrlo, en el proceso de ser discípulos y entrenar líderes, hay algunas relaciones que son necesarias para el entrenamiento. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Para eso vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Vamos a mirar esta parte primeramente. El apóstol dice de que para poder lograr el entrenamiento, para poder lograr el discipulado, por lo menos es necesario tener por lo menos una relación con alguien. Tú tienes que tener una relación tú eres el que estás dando el entrenamiento y alguien más lo está recibiendo. Y eso es lo primero que la Biblia nos dice: lo que has oído de mí. ¿Quién es mí? En este caso, Pablo. ¿Y quién es el que ha oído? En este caso es su discípulo, que se llama Timoteo. Entonces, las relaciones
son necesarias. O sea, si tú dices, por ejemplo, que tú estás discipulando a alguien y no puedes pensar en una persona específica, entonces tal vez tú no estás discipulando a nadie. ¿Cuántos están conmigo? Porque si se te preguntan, es que tú dices que yo estoy discipulando a varias personas, ¿y cómo se llaman? No, pues los nombres, eso no importa, lo que importa es que ellos estén recibiendo el entrenamiento. Realmente sí importa que tú sepas, esta persona es un discípulo tuyo, alguien que tú estás capacitando, alguien que tú estás entrenando, alguien que tú estás dirigiendo. Entonces las relaciones son necesarias. La segunda cosa que menciona es el contenido usado en el entrenamiento. El contenido, dice él, que es específicamente lo que Timoteo había oído. Ese es el contenido. Ahora, ¿qué creen ustedes que había oído Timoteo? ¿A qué se refiere cuando el apóstol Pablo le dice que lo que ha oído de él ante muchos testigos? Entonces, el contenido usado en el entrenamiento es el testimonio de todas aquellas personas que, inspiradas por el Espíritu Santo, nos han dejado un documento escrito que se llama la Biblia. Nosotros no, como líderes y como maestros y como discipuladores, nuestro interés no debe de ser dar a conocer cuál es mi opinión, o qué es lo que yo creo, qué es lo que yo considero. El contenido tiene que ser lo que se nos ha sido entregado. Y lo que se nos ha sido entregado es la palabra de Dios. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el contenido usado en el entrenamiento es el testimonio recibido a través de los siglos y que nosotros la hemos recibido en un compendio de libros que le llamamos la Sagrada Biblia o la Santa Biblia. Ahora, el contexto del entrenamiento. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El contenido es la Biblia. El contexto es lo que él ha aprendido a través de la enseñanza que otros le han compartido. El método del entrenamiento es de manera intencional, comisionar a hombres que le enseñen a otros hombres. Ese es el método. Ustedes podemos ir de regreso, hermanos, a la Biblia. Básicamente, ¿quién le enseñó a todos los discípulos? Por lo menos a los 12. Jesucristo. Entonces, Jesucristo agarró a esos 12. Ahora, ¿eran los mejores? ¿Eran los más educados? ¿Eran los más capaces? No. Miren, hermanos, para serles sincero, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, el sistema más práctico del entrenamiento es el sistema de ir de un hombre a otro hombre. Ahora, pueden ser varios hombres, ¿verdad? Si tú quieres enseñarme en ese sistema, pero lo importante es de que haya ese relacionamiento y de que haya ese acercamiento y de que las personas puedan aprender de lo que alguien más le está enseñando, y lo que éste le está enseñando es lo que él ha aprendido de otros, y lo que ha aprendido de otro es lo que ellos aprendieron del testimonio recibido a través de las Escrituras. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Amén. Entonces, cuando yo voy a entrenar a alguien, yo debo de ir de regreso por eso al texto, que es lo que la Biblia me dice a mí. Porque si yo le voy a enseñar a alguien, lo que le tengo que enseñar es lo que la Biblia enseña. Y después, si yo le enseño a usted lo que la Biblia enseña, que usted vaya con la próxima persona y le enseñe qué cosa, su opinión, lo que usted cree, lo que usted considera, no, que le enseñe lo que a usted le han enseñado. Y es un sistema de yo te enseño a ti, tú le enseñas al otro, pero todos estamos conectados al origen de todo, y el origen de la enseñanza es la Biblia. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces el método del entrenamiento
Y después nos dice los hombres que están en entrenamiento, en ese mismo verso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, si ustedes miran aquí, amados hermanos, en el verso ese que acabamos de leer, el verso número 2, dice la Biblia que los hombres que le van a enseñar a los demás tienen que ser ¿qué tipo de hombres? Fieles. Fieles. ¿Qué significa la palabra fiel? Pues que tengan fidelidad. ¿Qué significa la palabra fidelidad? Que hagan la voluntad de Dios. Que hagan la voluntad de Dios. Que sea íntegro y que no haya ninguna interferencia. Que sea un hombre sincero, sin mentiras, sin intachables delante de Dios. Que sigan lo que es lo que se les ha, por ejemplo, Ok, hermanos, go ahead, termina tu idea. o sea, que sigan de manera correcta por lo que ellos están preparados, que sean fieles a lo que, por ejemplo, las escrituras, vamos a ser fieles al origen. Okay. De esa manera obedecemos correctamente a Dios. Pero por definición, ¿qué significa la palabra fiel? Bueno, es como cuando Por definición. como un O sea, perro. no la espiritualicemos, simplemente miremos el significado de la palabra. Es como- ¿Qué quiere decir? Esa persona es una persona fiel. Pues como por ejemplo en un trabajo, una Ajá. persona es fiel a su patrón porque siempre está puntual allí, todos los días está trabajando y hace lo que se le pide que haga. Ok, entonces la fidelidad verdaderamente tiene que ver con la constancia. ¿Sí? La fidelidad verdaderamente, normalmente también en la Biblia, por ejemplo, en una relación matrimonial, una mujer fiel es una mujer que es constante en mantener la relación solamente con un hombre. Sí, es una mujer fiel. Ahora, en nuestra relación con Cristo, significa verdaderamente, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de la realidad de que tal vez no soy el más inteligente, tal vez no soy el más capaz, pero sí soy el que estoy dispuesto a estar siempre dispuesto a decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí para hacer lo que tú quieres que yo haga. Así es como entendemos la fidelidad bíblica. La fidelidad bíblica es la constancia que el cristiano tiene de estar siempre dispuesto a cumplir la explícita voluntad de Dios en su vida. O sea, hermanos, por ejemplo, ustedes que están aquí, ustedes son hombres fieles, por lo menos en esta noche. ¿Sí? Por lo menos en esta noche ustedes son los hombres fieles. Los demás no son fieles. ¿Por qué? Por muchas razones. Tal vez no se informaron, no se les informó de esto, o tenían otros compromisos previos, pero cuando ya se adquiere un compromiso, entonces la fidelidad la demuestras por tu constancia. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? O sea, si usted es constante, si usted está ahí todo el tiempo, entonces usted es un hombre fiel. Y en los trabajos, no quiero mencionar nombres porque lo vamos a poner esto en la televisión y todo eso, pero en los trabajos uno sabe quién es fiel o no. Tú sabes con quién puedes contar y quién no puedes contar. Tú sabes que cuando, y aún hermanos en el ambiente de pastores, bueno, yo sé con qué pastores, si ellos me dicen voy a estar ahí, voy a llegar a tal hora, yo sé de que yo no me tengo que preocupar más. Con otros, bueno, la realidad es que uno está pensando, ¿será que va a llegar? ¿Será que la va a hacer? Pero, entonces, la pregunta es, y el reto, ¿verdad?, es que debemos de ser hombres fieles. Porque los hombres fieles son los que van también a capacitar a otros. Si usted es un hombre fiel, en las próximas semanas usted va a empezar a capacitar a otros. Porque se te ha asignado una responsabilidad. Entonces tú eres un hombre fiel a la responsabilidad que se te ha asignado y por lo tanto la vas a cumplir. Ahora, si tú no la cumples, entonces ¿qué eres? Eres infiel. Porque no la estás cumpliendo. Entonces, para que ustedes vean verdaderamente entonces, que la palabra fidelidad aquí no está necesariamente vinculada
no está vinculada a qué tan espiritual eres, no está vinculada a la idea de que, cuánto sabes, cuánto dominas el hebreo y cuánto dominas el griego. No, está verdaderamente vinculada a la realidad de que estás tú dispuesto a hacer lo que Dios te pide que Él quiere que tú hagas. Y si lo haces, eres fiel. Si no lo haces, no eres fiel. Alright, vamos entonces ahora a pasar, aunque no lo crean, ya estamos llegando, por lo menos en mi parte, ¿verdad? Ya estoy llegando yo a la recta final. Ese es el verso que estábamos mirando: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Recuerden esa palabra, que sean idóneos. La palabra idóneo simplemente significa adecuado, no significa perfecto, para enseñar también a otros. La próxima afirmación que tenemos es que nuestras prácticas son autonegación, disciplina personal y trabajo duro. En otras palabras, si usted quiere terminar y cumplir la obra que Dios le está asignando, estas tres cosas son necesarias: autonegación, disciplina personal y trabajo duro. Déjenme decir, amados hermanos, de que verdaderamente muchas veces nosotros no logramos lo que deseamos porque no trabajamos para lograrlo. Me salió bonito eso, muchas veces nosotros no logramos lo que deseamos porque no trabajamos para lograrlo. Pero eventualmente, si tú te esfuerzas y tú realmente te concentras en lo que quieres lograr, muy posiblemente lo vas a lograr. ¿No? Porque el esfuerzo, y nuevamente, el esfuerzo al hombre esforzado, los demás hombres lo ven. Cuando una persona se esfuerza, la gente se da cuenta normalmente de que es esforzado. Para nuestras prácticas, dice el escritor de este estudio, son la autonegación, la disciplina personal y el trabajo duro. Ahora, para eso vamos a ir a la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el verso número 3. Dice la Biblia en el verso número 3: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Vamos, hermanos, ¿no se le hace a usted interesante de que la Biblia le diga a Timoteo, el apóstol Pablo le diga a Timoteo, mira, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo? ¿Qué tan contrario realmente va esa afirmación con la idea, verdad, de que naciste para ser un campeón, o naciste para simplemente prosperar en esta vida, para que todo te salga bien? Qué interesante de que el apóstol no le dice a Timoteo, tú prepárate para ser rico, tú prepárate porque todas las cosas te van a salir bien. No, al contrario, le dice: tú, Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, pongan atención en esto. La palabra penalidades, no sé si alguien sabe lo que significa, o todos, pero quien pudiera comentar al respecto. ¿Qué significa la palabra penalidades? Penalidades es una serie de penas. Ahora, la palabra pena significa ¿qué cosa? ¿Qué expresa? Representa sufrimiento, representa escasez, representa problemas, representa adversidades, representa todo tipo de cosas contrarias tal vez a lo que te va a traer beneficio. Y él le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, si ustedes tuvieran una moneda, ¿cuál sería la otra cara de la moneda? O sea, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tú no sufres penalidades, entonces tú no eres un buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Si tú no sufres penalidades, mejor dicho, si tú no estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, entonces tú no eres ningún soldado. Tú no estás realmente enlistado en el ejército de Jesucristo. La segunda cosa que tenemos que ver es la disciplina personal. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y esa es la manera de
dedicación, ¿verdad? Si tú estás meditando en las cosas del Señor, entonces no te enredas en las cosas del mundo. Ahora, un hermano que estábamos teniendo este estudio y con él me preguntaba, entonces, los negocios de la vida no incluye el trabajo, el estudio. Bueno, la realidad es que cuando el apóstol Pablo habla acerca de los negocios de la vida, se refiere a que estas cosas te consuman. ¿No? Hermanos, verdaderamente yo siempre le digo a todo el mundo que es necesario trabajar, es necesario esforzarse, es necesario levantarse temprano, es necesario buscar cómo salir adelante, es necesario cómo triunfar en la vida, pero que no te enfrasques demasiado en las cosas del mundo, a tal grado de que las cosas del mundo se convierten en el Dios tuyo. Porque ese es un serio problema. El hombre que deja que el mundo realmente llene su vida, entonces el mundo llena tu vida. Y Dios ya no es tan importante como debería de ser. Y el mundo se convierte, en las cosas del mundo se convierten en tu Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, estaba conversando con algunos hermanos, a aquellos que les gusta el boxeo y el MMA. ¿No piensan ustedes que es interesante por lo menos ver a Ronda Rousey, de que en 15 segundos, 5, 10, 15 segundos, destruyó a la brasileña? Yo sé que si usted no sigue MMA, entonces la ilustración no tiene mucho sentido, pero en 15 segundos ella la destruyó. E interesantemente, la técnica que utilizó no es la técnica que ella normalmente utiliza. Utilizó una técnica completamente distinta, una técnica de boxeo, y esa no es su técnica es el judo. Eso no se esperaba, ¿Ah? eso era lo que no se esperaba, al contrario. Sí, pero interesantemente, usted mire, en 15 segundos ya la noqueó, ya ganó la pelea. Pero ¿saben qué? Estaba pensando, pero ustedes saben cuánto tiempo le ha tomado a esa mujer para llegar al nivel donde se encuentra. Años. Desde niña. Y años, desde niña, Sí. desde niña comenzó. Y ahora tú la ves, mira, algunas personas pueden decir, en 15 segundos ya hizo un montón de dinero. Fácil. Sí, qué fácil. Empezó a los 11 años. 15 segundos ya ganó. Pero te estás olvidando de los años de esfuerzo, de los años de sacrificio, de los años de entrega, de los años donde no eras nadie. Y que realmente, como dicen en México, ¿verdad? Nadie te pelaba. Donde solo había un sueño. Sí, solo te estaba el ideal. Algún día yo voy a lograrlo, algún día yo voy a ser alguien grande. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y honestamente, hermanos, cuando usted mira que alguien puede vencer de esa manera, y aún por lo menos los 3 meses antes de la pelea, se tienen que recluir en algún lugar y tienen que meterse solamente en eso, completamente enfocados. Pero tienes que pelear legítimamente, dice la Biblia, para ser coronado. Si nosotros realmente también estamos interesados en cumplir con la tarea que el Señor nos ha asignado y poder obtener la victoria que está garantizada si vamos a obedecerle, vamos a tener que pelear y vamos a tener que luchar legítimamente. Legítimamente significa pagando el precio que es necesario pagar. Sin hacer trampa también. Sí. Es bonito cuando tú sabes que te ha costado algo. Honestamente, es hermoso. Vamos a mirar entonces aquí la última parte. Y es que nuestra recompensa es compartir el fruto de su labor. Dice el verso número 7, creo que lo haya incluido. Pues no lo incluí, pero está aquí, así que vamos a ir de regreso al verso número 7. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Entonces, hermanos, recapitulando, nuestra fortaleza está en Cristo. Nuestra tarea es hacer discípulos y entrenar líderes. Tenemos que crear relaciones en las cuales podamos entrenar a los demás. El contenido es
la palabra del Señor. El contexto es lo que hemos escuchado de los demás. El método del entrenamiento es que un hombre debe de entrenar a otro hombre. Los hombres que deben de entrenar a los demás deben de ser hombres fieles e idóneos, y el resultado es que ellos deben de poder entrenar a otros. La práctica para poder lograr este objetivo es la autonegación, la disciplina personal y el trabajo duro. Nuestra recompensa es compartir el fruto de la labor que estamos realizando. Vamos a mirar resultados. Bueno, hermanos, seguimos con el tema de entrenamiento de liderazgo para hombres. Y ustedes dirán, ¿por qué no vienen las mujeres también? Y bueno, para mí, por lo menos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la responsabilidad espiritual del hogar es de los hombres. Tal vez por eso estamos no desdicando el trabajo de las hermanas, pero las hermanas son las que siempre están. Si nosotros hubiéramos convocado para una reunión de líderes de mujeres, acá se llenaba el salón, ¿verdad? Pero el asunto está en que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como hombres. Y para mí el hecho de que Pablo justamente habla a Timoteo, ¿verdad? Para mí Pablo es el ejemplo clásico del entrenador de líderes. Timoteo ya era pastor, Pablo la había ganado para Cristo, ¿verdad? Y entonces empieza una situación ahí con una relación muy estrecha entre Pablo y Timoteo. Encontramos dos cartas, después otras menciones en otras cartas también de Pablo hacia Timoteo, donde él siempre le está encargando algo a Timoteo. Pero evidentemente Pablo estuvo mucho tiempo con él, ¿verdad? Trabajando y mostrándole, porque ese es el punto, hermanos. Mucha gente piensa que la iglesia o los pastores tenemos que estar para hacerle, como se dice, sana, colita de rana a los miembros. Y esa no es la función nuestra realmente. La función nuestra es esta, la de preparar y la de equipar a líderes y prepararlos y llevarlos a una situación en que ellos puedan ganar, o sea, pueden hacer otros líderes. Esa es la función, según lo que dice la palabra de Dios. Vemos nosotros que la visión del entrenamiento, hermanos, es desarrollar en la iglesia una cultura de discipulado y entrenamiento de liderazgo basado en 2 Timoteo 2, 1 y 2. Es una cultura de discipulado y entrenamiento de liderazgo a lograr algunas cosas, hermanos, que nosotros vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, fortalecer la salud de la iglesia por medio de tener una reserva de hombres que sirvan en la iglesia. ¿Por qué decimos fortalecer la salud de la iglesia? Porque cuanto más una persona se enfoca en trabajar en la obra del Señor y llevar adelante el proyecto y los planes que tiene la iglesia, tiene menos oportunidades de estar quejándose, ay, porque el hermano tal me dijo tal cosa, porque me ofendieron, o porque me lastimó, y porque estoy ofendido, ya no me quiero ir a la iglesia, en fin, estoy desanimado, estoy desalentado, etcétera, etcétera. Pienso que este curso, hermanos, este entrenamiento es muy oportuno para nosotros, porque así como dijo ya el pastor Luis, nosotros estamos en iglesias donde los hombres y las mujeres también, ¿verdad?, tienen otras prioridades. Para muchos, la prioridad de iglesia pasa a un segundo o tercer plano prácticamente, en el mejor de los casos. Pero tenemos que saber nosotros que al hacer este estudio y preparar, hermanos, estos líderes, vamos a fortalecer esa salud de la iglesia, se fortalece en sí misma. Multiplicar discípulos y líderes en la iglesia, mientras o como los hombres ayudan a otros hombres a crecer en Cristo. Esa va a ser nuestra función. Esa va a ser la función de cada uno de ustedes. El que nosotros podamos ayudar a otros hombres a crecer en Cristo Jesús, en el conocimiento de Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, la visión, estamos viendo la visión, primero fortalecer, acuérdense la F de fortalecer, multiplicar, también multiplicar los discípulos y
también vamos a fortalecer a las familias. También vamos a fortalecer a las familias, porque cuanto más hombres se involucren en esta tarea de entrenamiento y de equipamiento, más vamos a crecer en la semejanza a Cristo y vamos a guiar a nuestras familias en la forma en que Cristo lo haría. Pero acá hay una parte que, bueno, ya hemos hablado de multiplicar discípulos, y por último, no estoy entendiendo bien este asunto. Acá está. La cuarta es proveer mayor influencia en el mundo. Mientras los hombres viven como discípulos de Cristo, o como los hombres viven como discípulos de Cristo en los centros de trabajo y comunidades. Ayer justamente estábamos hablando, hermanos, de que a veces pensamos nosotros que el Señor nos enseñó o nos mandó a predicar el Evangelio. Eso es cierto, ¿verdad? Pero algunos piensan que tenemos que ir a predicar el Evangelio a grandes masas, a multitudes. En algunos casos también es cierto, pero no en todos. En la gran mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos, nosotros somos llamados para estar en nuestro lugar, ya sea de trabajo, de estudio, o en el lugar que Dios nos pone todos los días. Vamos a encontrarnos con oportunidades, o sea, con personas a quienes nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días, o tendríamos que hacer todos los días. Vivir como discípulos de Cristo en nuestros centros de trabajo y comunidades. Tenemos que influenciar a los demás, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestro vecindario, en la gente a quien conocemos. Esa es nuestra función principal. Entonces, cuanto más ustedes se estén preparando en este tema de la lideranza y llevar esa lideranza a otras personas, dice, como decíamos recién, hombres fieles que enseñen a otros que sean idóneos a llevar ese mensaje. Esa es nuestra función. Pienso, hermano, que este es un grupo muy selecto, muy privilegiado, y yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De hecho, por lo menos yo, y yo estoy seguro que el pastor Luis se compromete a orar específicamente por cada uno de ustedes, que yo sé que todos tienen alguna ocupación que hacer, pero ustedes tuvieron que decir, bueno, ¿qué es lo más importante para mí en este momento? Y ahí ya se empieza a ver la raíz del líder que tienen ustedes, la raíz de lideranza. Eso es algo fundamental, la fidelidad que ustedes muestran en las cosas del Señor. Y por eso es que por eso les digo que son un grupo selecto. Y Dios, esto no lo digo, hermanos, para que ustedes, yo soy parte del grupo selecto de los líderes. No hay que decir la motivación, sino que el asunto está en que, así como también ya dijimos, somos soldados. Y el soldado está dispuesto a ir en el barro, en el agua, en el frío, en la nieve, descalzo, expuesto a altas temperaturas, a bajas temperaturas, expuesto a lluvia, expuesto al sol, expuesto a todo, y sin prácticamente tener mucha retribución. Entonces, esa es nuestra, por eso le digo, son un grupo privilegiados, de privilegiados. Y ahora vamos a ir viendo un poco, hermanos, la visión de conjunto del entrenamiento de liderazgo para hombres. Aquí vamos a ver un poco que tenemos que, en primer lugar, fundamentar nuestra vida en Dios. Así como decíamos, fundamentar también nuestra vida en Jesucristo. Acá Pablo nuevamente dice en Colosenses, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, o sea, teniendo la raíz, y ser raíz en Cristo y ser sobre edificados en Él. La raíz acá y la edificación encima de eso. No tener la raíz en Cristo acá y tener el edificio al otro lado. No, sino que en el mismo lugar, en esa misma persona nosotros tenemos que estar sobre edificados.
por supuesto, la confirmación en la fe, y así como hemos sido, dice, enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cuáles son las acciones de gracias que un cristiano hace? Así como estábamos viendo, somos salvos, dice, por gracia. Y las acciones de gracias, si bien es cierto, se relacionan mucho con decir, bueno, Señor, yo te agradezco por todo lo que me has dado, pero acciones de gracias son acciones, o sea, actos, hechos, que yo hago en agradecimiento a lo que ya he recibido. Somos salvos para servir. Eso es algo que nosotros hacemos. Salvos para servir. Y como dice un pastor por ahí, el que no sirve, no sirve. El que no sirve directamente no sirve. Esto vemos nosotros acá en los hermanos, que tenemos, dice, ser abundando, dice. No es ser amarrete en nuestras acciones de gracias, sino que abundando, o sea, dando más de lo que se espera de nosotros. Ahí vamos entonces ahora a la segunda parte, que es construir nuestra vida como hombres. Por mucho tiempo, hermanos, y la verdad que lamentablemente sigue esa mentalidad entre los hispanos y también entre el mundo anglosajón, ¿verdad? Que mucha gente dice, bueno, las cosas de Dios son para las mujeres, que se vaya mi esposa, mis hijos, o que se vaya el abuelo a la iglesia. El hombre se queda en la casa o se va a hacer lo que quiere, lo que le gusta hacer, y se olvida, ¿verdad?, de que es un servidor de Dios y es el sacerdote del hogar. Eso significa que toda la parte espiritual, toda el área espiritual de la familia depende del hombre. O sea, tiene que ser así. Cuando las cosas se cambian, cuando nosotros cambiamos nuestros valores, los métodos que Dios diseñó para la familia, entonces empiezan los problemas. Así empiezan los problemas. Dice en este versículo, en 1 Corintios 16, 13 al 14, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velar, o sea, significa estar atentos, no nos durmamos. A veces, bueno, esta semana gané 3 personas para Cristo, hice 3, 4 visitas más. Ya, listo, está muy bien, ya. A descansar se ha hecho. A mí me impresiona mucho, hermanos, cuando yo leo el libro de Hechos, así yo le decía ayer a los hermanos allá. En el libro de Hechos encontramos que los apóstoles, Pablo, todos, Silas, Bernabé, eran echados mínimo a patadas de las ciudades donde vivían. No había para ellos, aquí vienen los hermanos que van a darnos esta doctrina nueva y van bienvenidos. No, ellos se iban y empezaban a predicar, y cuando la gente le empezaba a escuchar y la gente empezaba a recibir a Cristo y nacer de nuevo, ese era el momento que Satanás usaba a los judíos y a las personas que estaban en contra de esa predicación para buscar la forma de echarlos de esa ciudad. Y ellos salían de esa ciudad, iban a otra y a otra, y así han corrido de todas partes, pero siempre dejando antes la semilla de la palabra de Dios en esos lugares. Eso significa, hermanos, estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe, no claudicar, no porque peleé con mi esposa, hoy no me voy a la iglesia. O mi hijo me hizo tal cosa, ya no quiero saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el culpable de todas mis desgracias. Cuando yo no era cristiano, todas las cosas estaban bien. Ahora ya se acabó todo eso. Hermanos, portados, dice varonilmente. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece a ustedes? Portados varonilmente. Hay que poner... ¿Qué cosa? Empeño. Pues, ¿qué significa, hermanos? Varonilmente, ¿qué les parece? No
costumbres no tener maneras de ser femeninas, varonilmente, como hombres. Fuerte, el hombre es considerado fuerte, el que no llora, supuestamente, sí, los hombres también lloramos. Y eso no nos hace más débiles, al contrario. A veces decimos, yo no le pido perdón a mi hijo porque voy a perder autoridad delante de él. No, hermanos, cuando yo me equivoco, es de grandes pedir perdón. Así como es de grande también perdonar al otro. Portarse varonilmente, con fuerza, con entusiasmo, estirando el carro y esforzados. Y como dije, todas nuestras cosas sean hechas con amor. ¿Se acuerdan? Acciones de gracias en el anterior, en esto dice hacer todo con amor. Con amor. La tercera cosa, la tercera visión de conjunto de este entrenamiento, hermanos, es que invirtamos nuestras vidas en otros. Yo tengo esa dificultad, sinceramente hablando, tengo una dificultad de que yo no es que no quiera invertir mi vida en otros, o sea, invertir mi vida en otro, por ejemplo, es decirle, hermano fulano, ¿me acompañas? Vamos a hacer una visita. Y vamos juntos. Hermano, tú te calles, no te preocupes, yo no voy a hablar. Entonces, yo voy y hablo con esa persona, haciendo la visita, asistimos a esa persona, oramos con esa persona y salimos. El hermano que me acompañó se calló todo el tiempo, pero estuvo observando. Invertir el tiempo en esa persona es darle el tiempo para que esa persona pueda expresar su pensamiento. Y para que yo también le pueda mostrar a él, no solamente decirle, bueno, vayan ustedes a predicar la palabra de Dios, eso es muy fácil, pero ir juntos a predicar la palabra de Dios, eso es invertir el tiempo. Y por eso digo, a mí me cuesta un poco esta parte. Tenemos la mentalidad a veces de que yo solamente hago bien las cosas. Y si otro hace, lo va a hacer mal. Somos perfeccionistas, queremos todo a la perfección y eso no tenemos nadie, ninguno de nosotros. Pero dice en la palabra de Dios nuevamente, 1 Tesalonicenses, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también, dice, nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, había tanto amor en Pablo que le dice a los de Tesalónica, hermanos, no solamente queremos compartir el Evangelio, sino queremos darnos a nosotros mismos, para que ustedes puedan ver en nosotros el reflejo de lo que es Cristo. Y vamos, entonces, invertir la vida en otros. También eso es lo que nosotros queremos que ustedes puedan practicar con otros hermanos. Y que inviertan su vida, que inviertan el tiempo que Dios les da para poder preparar a otros para lo mismo a lo cual ustedes están siendo llamados en este momento. Al final de esto vamos a hablar de compromiso y de pacto. Esto no es gratis. No les cuesta dinero. Pero hay un compromiso, hermanos. Hay un compromiso y hay un pacto que nosotros tenemos que cumplir. Si vamos a seguir adelante con este proyecto, nosotros vamos a incluso hasta firmar un pacto, hasta firmar un convenio, ¿verdad? Entonces, siguiendo adelante en esto, hermanos, acá viene justamente lo que estaba diciendo recién, los compromisos. Un compromiso a toda una vida de crecimiento espiritual. Ustedes yo sé que son ustedes muy estudiosos de la Biblia, están leyendo la Biblia, pero hay un compromiso ahora, a partir de este momento va a ser diferente la cosa. A toda una vida de crecimiento espiritual. Yo tengo y conozco, ¿verdad?, hermanos y hermanas que están hace 20 años en la iglesia y siguen siendo tan enanos como cuando llegaron. Y también conozco otros hermanos que hace poquísimo tiempo están en las iglesias
y están allá creciendo, pero creciendo y abundando en gracia, abundando en amor y abundando en enseñanza a otros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros necesitamos para seguir con este proyecto, ¿verdad? El otro compromiso es a toda una vida de influencia espiritual. Hermanos, si nosotros vamos a influenciar espiritualmente en otros, ¿qué tenemos que tener nosotros primeramente? ¿Qué les parece? Si tenemos un compromiso en una vida de influencia espiritual, bueno, tenemos que estar bien espiritualmente para influenciar a otros, ¿no? Yo tengo que estar primero bien, para influenciar positivamente en otros, ¿verdad? Para poder hacer que esa persona también se sienta motivada a hacer lo mismo y a seguir en el mismo camino, ¿verdad? Dice influencia espiritual y liderazgo en la familia, primero, en su familia, hermanos, en la iglesia y en el mundo. En 3 áreas. Ese es nuestro compromiso. Tenemos también un compromiso, hermanos, a descubrir nuestro lugar de influencia espiritual en la iglesia local. Aquí hay propaganda gratis, ¿verdad? Pero yo permito eso, no hay ningún problema. En este caso, hermano Roberto, hermano Sergio. No se vendan. No miren. Esa parte. Pero ese es así, hermano, a descubrir nuestro lugar de influencia espiritual en la iglesia local. Cuando hablamos nosotros en el anterior párrafo, ¿verdad? Veíamos que es un compromiso a toda una vida de influencia espiritual y liderazgo en la familia, es en mi familia, en la iglesia, es en mi iglesia. No es para que ustedes vayan de iglesia en iglesia, sino que para que sean fieles a su iglesia, a la iglesia local, a la iglesia a la que Dios les llamó a servir. Entonces, eso es lo que estamos, ese es el compromiso, esos son los compromisos, mejor dicho. Hay otro compromiso y pacto, ¿verdad? Acá ya viene, en este tiempo es asistir a las reuniones, a esta reunión. Asistir a las reuniones. Las reuniones se van a hacer, ya esta es la única reunión que estamos haciendo aquí en este lugar, ¿verdad? En conjunto. Pero las próximas reuniones ya vamos a hacerlo cada cual en nuestras iglesias. Ese es el proyecto, ¿verdad? Así de esta forma vamos a trabajar para facilitar también la asistencia de ustedes a ese lugar. Y tiene que ser cada semana. Por ejemplo, si nosotros tenemos más gente para la próxima semana, ya sea de acá o de nuestra iglesia, ¿verdad? Esos hermanos van a tener que escuchar otra vez la misma cosa que dio el pastor Luis Mendoza antes y lo que yo estoy diciendo ahora como lección número 1. O sea que todos los que entren a partir de ahora van a tener que empezar a escuchar primero la introducción y la lección número 1, que es lo que yo estoy desarrollando ahora. Entonces, la segunda cosa es completar las asignaciones. Ustedes van a tener tareas que hacer en sus casas. Y esas tareas tienen que completarlas. Por supuesto, orar por los miembros del grupo pequeño. ¿Cuál es el grupo pequeño, Pastor Luis? El grupo pequeño es los que tú estés formando en las iglesias. Porque tal vez, si los 2 hermanos formando un grupo pequeño junto contigo, esos son 3, pero después tú puedes formar otro grupo y dependiendo de cuántos hombres se involucren, eso va a ser el número de grupos que vas a tener. Sí. Entonces, oración, unos por otros. Oración unos por otros. Participar en el proceso de aprendizaje. Una participación, no es solamente teórico, sino que tenemos que participar en ese proceso. Y por supuesto, involucrarnos en nuestra iglesia. Estar involucrados. Involucrados significa estar trabajando, estar sirviendo en la iglesia, estar siendo identificados como miembros de esa iglesia. Asignaciones. Las asignaciones son la lectura y reflexión, ¿verdad? De la palabra de Dios, por supuesto, no es lectura de cualquier cosa. La lectura devocional y la oración. Ustedes saben que, una lectura devocional es basada en la palabra de Dios también, sea
dar un breve comentario allí y también, por supuesto, de cada lectura sacar alguna enseñanza práctica, alguna enseñanza útil para mi vida como cristiano. Y por supuesto la oración y también memorización de la Escritura. Hermanos, la primera sesión de este entrenamiento está centrada en fundamentar nuestra vida en Dios. Y leamos y meditemos acerca del verso clave, de este versículo clave que está en Colosenses, que ya hemos leído recién, ¿verdad? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿En qué maneras necesitas o deseas ser edificado y convertirte, digamos, una persona que esté más establecida en tu fe? Y escribe como petición en oración y pídele a Dios que comience a trabajar en esas áreas. No estoy viendo, acá en la última parte está el pacto. ¿Quieres decir algo, pastor, sobre esta parte del pacto antes de que yo termine? Pues esta es la última parte. Esta va a ser la lectura bíblica y oración diaria. La lectura a memorizar es 2 Timoteo 2, 1 y 2. Ya hemos leído estos versículos, ¿verdad? Podemos repetir otra vez ahora. 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es nuestra escritura para memorizar esta semana. Yo creo que hablando del pacto, sería importante de que las personas que están en un grupo lo lean y tal vez antes de iniciar la primer lección oficial, de que las personas que quieran formar parte del grupo, ¿verdad? De que ellos lo firmen y le pongan la fecha y que tomen ese compromiso, porque es un buen compromiso, es un buen pacto y está basado obviamente en la Escritura, pero que las personas asuman esa responsabilidad. Si ellos están interesados, si no están interesados, pues simplemente que no lo hagan, pero si desean participar, entonces que lo firmen y que le pongan la fecha y que quede algo anotado, un precedente. Este día es que tomamos esa decisión. Ya. Federico, ¿quieres decir algo? No. Estas reuniones van a durar aproximadamente 1:45, 1:45 minutos en total. Desarrollo de la lección, vamos a decir, intercambio de ideas, prácticas, etcétera, etcétera. Esto va a durar más o menos 1:45 cada semana. Eso también tenemos que hablar un poco cada uno, ya creo que de eso podríamos hablar ya cada cual con su pastor, ¿verdad? Acerca del día y la hora que mejor a ustedes les parece que podemos reunirnos. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades, tiempo y trabajo de cada uno, vamos a ir asignando o vamos a ir decidiendo a qué hora nos reuniremos durante en la próxima semana, por ejemplo. Pacto. ¿Qué es un pacto? Compromiso. Es un compromiso. ¿Cuál es una característica del pacto? Que no se puede romper. No se puede romper. Y es un pacto que firman dos partes, casi siempre. En este caso, si voy a firmar este pacto, ¿verdad? Y yo lo firmo, yo sé que Dios lo está también asignando.
Y es un compromiso que tengo no con el pastor ni con los hermanos, sino que tengo un compromiso directamente con Dios. Y eso lo hace mucho más solemne y más serio, ¿verdad? Y tenemos que... Yo espero, hermanos, realmente que después de cuando nosotros vayamos metiéndonos más en el estudio, vamos a encontrarle más el gusto. Vamos a encontrar que realmente nuestro Dios nos da herramientas para poder servir mejor a la iglesia, para que podamos hacer mejores cosas y cosas incluso, o sea, que podamos hablar más profundamente de las cosas de Dios, no solamente en este grupo, sino que también a los hermanos de la iglesia y a nuestras familias principalmente. Realmente los primeros bendecidos van a ser los miembros de nuestra familia. Nuestra esposa, nuestros hijos son los que van a recibir la bendición inmediata, la bendición más directa. Hebreos 6:1, en respuesta al llamado de Dios a la perfección y el de presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según 2 Timoteo 2:15, y en respuesta al liderazgo del Espíritu Santo, estimulándome a convertirme en un líder espiritual más efectivo en su iglesia, mi casa, mi centro de trabajo y en la comunidad, hago pacto de participar fielmente en el entrenamiento de liderazgo para hombres. Me comprometo a asistir a las reuniones regularmente y completar todas las asignaciones, las cuales incluyen, pero no están limitadas a la lectura, la reflexión, la meditación y la memorización de las Escrituras. Esto significa que no solamente estas cosas vamos a hacer, sino que hay otras cosas más que se pueden hacer, ¿verdad?, para cumplir con este pacto. Oraré semanalmente por la salud espiritual y el desarrollo del liderazgo de mi grupo pequeño, además de interceder por sus necesidades específicas. Me esforzaré por enfocarme en el deseo de aprender y aplicar las verdades y los principios de la palabra de Dios que son considerados y discutidos durante el curso del año. También me comprometo a mantenerme involucrado en la vida y ministerio de mi iglesia local. Ahí está el lugar para su firma y la fecha, que puede ser la fecha de hoy, o la de mañana, o el día que usted así lo decida. Muy bien, esto es la primera lección. Termino con esto, ¿verdad? La primera lección de este entrenamiento de liderazgo. Y una Es importante el liderazgo en los hogares, ¿no? Especialmente hoy en día con esta sociedad que estamos pasando, ¿no? Yo creo que esto va a ser algo bien importante para cada uno de nosotros que tal vez estamos asistiendo a la iglesia y que podemos mejorar en esa área, ¿no? Que es el liderazgo de hombres. Yo creo que es una realidad, ¿no? Que muchas veces el involucramiento va a ser más patente, el involucramiento de las mujeres, pero obviamente el entrenamiento de liderazgo para hombres tiene el objetivo de lograr con la ayuda del Señor, obviamente, de que los hombres se involucren en la iglesia, que los hombres crezcan espiritualmente, que los hombres retomen el liderazgo que lamentablemente, ¿verdad?, lo han dejado por mucho tiempo. Pero yo creo que es un buen tiempo, este tiempo de reasumirlo, y yo creo que con la ayuda del Señor vamos a ver buenos frutos. Invitamos a las personas, a los hermanos, a los varones, que pongan prioritariamente servir al Señor y nos ayuden en esta cruzada realmente que estamos iniciando. Entonces yo de todo corazón invito a todo hermano que se sienta con ese llamado, que es importante que venga, que nos acompañe para que crezca espiritualmente, y así el motivo, como dicen los pastores, de esto es que nosotros nos formemos y podamos, lo que ellos nos están transmitiendo, podamos transmitírselo a otros y podamos formar células, grupos pequeños, y así el cuerpo de Cristo vaya creciendo.
Hay un cántico que dice, hombres de valor necesita Dios. Y creo que sí, para estar en este lugar hay que dar el paso adelante y llenarse de valor y firmar un pacto con Dios primeramente para poder ser responsables en nuestra iglesia, en nuestra casa. Primeramente es donde comienza la escuela del cristiano. Porque queremos ser líderes. Yo les invito, hermanos, que así como somos ahorita pequeños, podamos ser un grupo muy nutrido con la gracia de Dios y vamos a estar bendecidos también. Así que es la base, los invitamos. Y pues los invitamos a este compromiso que es con Dios, porque la crisis en este mundo pues es difícil, somos nosotros los que tenemos que tomar la batuta y comprometernos, como dijo el hermano, en grupos pequeños, pero siempre guiados por nuestros pastores y apoyando siempre a nuestras mujeres, a nuestros hijos y así transmitirlo a los demás para que crezcamos juntos como familia, que eso es la iglesia, una familia. Bueno, hermanos, Dios les bendiga entonces a todos, a los que van a tener la oportunidad de ver este video y confiamos, ¿verdad?, de que todos los hombres que lo vean se involucren, que se conecten y que podamos juntos seguir creciendo en el conocimiento de Dios primeramente, en asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado y asignado y mirar cambios, mirar transformación en nuestra vida, en nuestra familia y en las diferentes esferas de influencia donde nosotros podamos